Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Controversia. Hoy tenemos un tema muy especial. Hablaremos sobre los mitos y verdades referente a la prevención de enfermedades. Ya lo saben, no se vayan, iniciamos aquí el programa. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ¿ahora cómo queda? ¿Y usted qué opina? Muy bien, vamos a empezar ya a conversar. Recuerden que pueden contactarnos al Facebook, el blog, el Twitter y también al correo electrónico para poder obtener más información referente a algunas preguntas que de repente no toquemos en el tema. Empecemos a conversar. ¿Nadie le gusta estar enfermo o a alguien le gusta estar enfermo? Que a algunos les gusta sí estar enfermo, porque cuando uno está enfermo... Para no ir a clases, ¿no? Para no ir a clases. O que le para traigan la comida en la cama. Pero considerando el malestar, ¿a quién le va a agradar estar enfermo? Muchas cosas se dicen sobre las enfermedades, sobre cómo prevenirlas en especial. Empezamos hablando de los antibióticos, por ejemplo. ¿Qué mitos hay sobre el uso de antibióticos? Por ejemplo, dicen que los antibióticos respecto a la mujer la engordan, ¿no? Porque el caso que sus componentes hace que no puedan, ya se quieren engordar. Claro, añadiendo a eso, hay algunos antibióticos utilizados para tratamientos especiales que no solo engordan, sino de que aceleran el nivel hormonal y pueden producir desórdenes endocrinológicos. Antibióticos curan también. ¿Será cierto esto? Cuando usamos antibióticos normalmente esperamos enfermarnos para usarlos o para que el médico lo prescriba, o habrá personas que lo utilizan antes a modo de prevención. Por ejemplo, ¿no? Si este antibiótico es para la infección, como yo no quiero que se me infecte nada jamás, de pasadita me adelanto y lo tomo antes, así cuando me pasa algo y estoy preparado. ¿Habrá personas que piensen así? ¿Qué otras posiciones hay? Se ha visto casos de personas que si bien no se anticipan a la enfermedad, pero sí son muy susceptibles ante algún síntoma que puede no ser correcto. Sienten algo y piensan que es el síntoma de una enfermedad, y por el miedo o temor a que esta enfermedad supuestamente se complique sin saber si la tienen o no, se toman antibióticos, se automedican. Incluso esto puede hacer daño, ¿no? Entonces, ¿será correcto automedicarse? También existen muchas personas que antes de tener la enfermedad siempre optan por consumir estos antibióticos, pero psicológicamente se vuelven a enfermar, y eso ha sucedido en muchos casos. ¿La vacuna será un antibiótico que tenga? Porque utilizamos la vacuna para prevenir también algunas enfermedades. Añadiendo eso de las vacunas, ¿por qué cuando algunas personas se vacunan contraen la enfermedad o presentan algunos síntomas? ¿Por qué se da ello? Vamos a hablar un poquito ahora de los excesos, porque el tema de antibióticos personalmente no es un tema que muchos manejemos, ¿verdad? Normalmente nos preocupamos de nuestra salud, especialmente solo cuando estamos enfermos. Nadie piensa en prevención, o solamente nos preocupamos, me siento mal, voy al médico, deme una pastilla que me alivie y punto. O me duele acá, ¿qué tomo para que me quite y punto? Siempre estamos tratando de cortar las cosas. Ahora, en el uso de medicamentos hay un riesgo terrible, que es el riesgo de excederse en el uso. ¿Qué peligros puede presentar el excederse en medicamentos? Por ejemplo, en el caso yo conozco casos en que la persona toma pastillas, toma porque se siente mal, y ¿qué pasa? Ese virus o esa enfermedad con la cual tiene ahí, ya seas inmune a la pastilla, crea resistencia a la... Resistencia, exacto. Claro, también existe el caso de que creas una adicción en tu cuerpo, exacto. No puedes vivir sin tomar medicamentos o cosas así. Y si ya sientes unos síntomas, dice, no, tengo que seguir tomando más, y cuando tomabas una pastilla, claro, ahora tomas 2, 3, porque sientes los síntomas que puede venir más fuerte. Tenemos que tener en cuenta que eso puede desencadenar en una sobredosis, ¿no? Por ejemplo, es el caso de las personas asmáticas que usan los inhaladores. Ellos se hacen demasiado dependientes, y muchas personas a veces no sienten nada, pero cuando se acuerdan que no trajeron su inhalador, entonces empiezan a tener esas consecuencias. Añadiendo a eso, hay situaciones de que la persona siente algún dolor o algún malestar, y si no toma un medicamento o un antibiótico, siente de que no va a mejorar, depende tanto. Entonces, ¿tendrá que ver alguna influencia psicológica en ello? Ahora, en casa algunos tenemos a la abuelita, y siempre hablamos de la abuelita cuando hablamos de salud, porque la abuelita tiene todas las respuestas. ¿Te duele la cabeza, hijito? Ya, va al jardín, corta algo, te hace el mate y te hace tomar. Sabe a rayos.
pero te pasa el dolor de cabeza. ¿Será de repente la medicina natural o otras alternativas mucho mejor que las alternativas que la ciencia médica en medicamentos presenta hoy? Vemos ahora que últimamente para combatir el hecho de usar las medicinas industriales, por así decirlo, tenemos la medicina oriental, ¿no? Que es una buena alternativa para combatir algunos males. Siempre hemos visto, Caleb, que los antibióticos son buenos por un lado, pero hacen o contrarrestan la enfermedad, pero por otro lado hacen un mal. Pero sin embargo, vemos en las medicinas que siempre decimos, toma esto, es natural, te va a hacer bien, pero tiene consecuencias secundarias también los productos naturales. Cuando consumes una medicina para cierta enfermedad, entonces te afecta también otro órgano. Se ve también mucho en las calles, de algunos lugares, de que se promocionan los productos naturales como cura, pero ¿será verdad de que estos productos naturales pueden llegar a curar enfermedades terminales incluso porque también se promociona eso? Dentro de todo del movimiento que va en contra de las grandes industrias, en contra de que las medicinas solamente sea para cierta parte de la población, siempre se presentan métodos naturales. Uno de ellos, por ejemplo, es la fitoterapia. ¿Qué es la fitoterapia? ¿Tratamiento con plantas? Me pareció oír el tratamiento con plantas curativas. También existe la orinaterapia también. A través del orín tú puedes curarte de algunas enfermedades, algunas arrugas. He escuchado que si en ayunas te consumes un parte del orín, entonces te puede curar la diabetes. Esos son tratamientos alternativos. Sí, es un tratamiento alternativo también de que en algunas enfermedades, algunas abuelitas cuentan, ¿no? Que consuman leche materna, entonces lo llevan donde una madre para que pueda consumir de esta leche y eso tiene poderes preventivos e incluso curativos. Y hablando del dolor de oídos, dice que la leche materna es muy bueno, que te pones unas cuantas gotitas y te pasa el dolor de oído. Dicen que el quión es bueno para las personas asmáticas, ¿no? Un poquito de morder y mascar un poquito de quión Claro, las cebollas también. No, pero eso no es tan chocante como lo que acaban de mencionar ellas. Pero es una realidad. No tenía idea. Ahora, hay algunas abuelitas también de que comen perejil para la presión arterial. ¿Qué hay acerca de otros productos fuera de las plantas? Por ejemplo, escuché, investigué acerca de cuando su oído se encuentra tapado, se coloca un cono de papel, enciende con fósforo. Y le prendes fuego, ¿verdad? Así es. Y canalizas el humo dentro del oído y tú escuchas que se abre. Exacto. Miren, hay otro método que dicen que cuando tú tienes agua en los pulmones, te echas en la cama y te ponen un vasito y dentro del vasito una vela. Dice que la presión hace que la vela absorba todo el agua, toda la humedad que puedas tener en tus pulmones. Hoy vemos muchos tratamientos, muchas terapias que tratan de dejar de lado la parte química, ¿verdad? La parte de industrializada de la medicina. Aún así encontramos una nueva tendencia que es los tratamientos espirituales. Tratar a la mente, tratar al yo, manejar la calma. ¿Qué tipo de tratamientos encontramos aquí? Uno de ellos que he escuchado y creo que acá en algunas zonas es muy común es acerca del tratamiento del cuy. Cuando una persona tiene algún malestar, entonces lo pasan el cuy por todo el cuerpo y mira que el cuy en la parte dentro del cuy la parte que la persona tiene infectada, entonces empieza el cuy también a esa parte infectarse. También existen. Un ratito. El cuy, para los que están en casa y no saben qué son, el cuy es un animalito aquí que tenemos en el Perú, ¿verdad? Es como una ratita sin cola. Bien bonito. En inglés es guinea pig, así que si lo buscan ahí lo encuentran. Mencionabas, Luisito. Bueno, existe también en algunos lugares aquí en el Perú, no sé si existirá en otros países también, que cuando una persona tiene susto, tiene un problema también de enfermedades, van a un local, a una casa y le pasan la piedra. Luego que le pasan una piedra, van a un cuarto oscuro y le comienzan a llamar. Por ejemplo, George, le dicen, George, no te vayas, ven aquí. ¡Qué te dicen miedo! así. Y tú tienes que cerrar los ojos. Y luego que termina todo eso, sales y te dan un remedio natural para que tomes. Claro, también Qué conocedor, Luis. pasa el huevo, ¿no? El huevo y cuando pasas el huevo, según la forma de la yema, si no me equivoco. Tiene que salir un ojito. Claro, un ojito, ajá, ahí, dependiendo de... ahí Claro, te o sale lo que burbujitas dice, salen, claro. claro, O se vuelve negro, Claro, ahí está el estado en el que estás. Encontramos el yoga también. Y, por ejemplo, en ciertos lugares de aquí del Perú,
hay pirámides donde especialmente los casados, cuando personas tienen problemas, entran a aquella pirámide y se sientan como si estuvieran haciendo yoga y sienten una transmisión espiritual, y cuando salen de la pirámide se sienten tranquilos, aliviados, fuera de problemas, del estrés y otras Fuentes de enfermedades. poder, ¿no? Ahí en los Andes que hay todas esas cosas. Y hay lugares en los que te venden piedritas, te dicen, ¿qué necesitas? Estoy estresado. Ah, ya, esta piedra, ponla al lado de tu cama o cuélgala en tu pecho. O pulseras también. Oh, exactamente. Se mezcla muchas veces ¿cómo decimos? Lo esotérico con lo médico, ¿verdad? Y confunde a la gente, porque personalmente pienso que natural siempre es mejor. Pero ¿hasta qué punto? ¿Qué debemos saber? ¿Qué debemos cuestionar? Y mucho más importante, ¿cómo sé cuál es el tipo de terapia, cuál es la mejor atención que yo debo optar, ¿verdad? Tenemos que cortar, ya nos están diciendo que se acabó el tiempo. Ustedes, chicos, en casa, recuerden, esto es Controversia, estamos tratando el tema de mitos y verdades sobre la prevención de enfermedades. No se vayan, que volvemos con más. Muy bien, estamos de regreso, esto es Controversia, estamos tratando el tema de mitos y verdades sobre la prevención de enfermedades. El tema se está poniendo bastante, no quiero decir raro, quiero decir bastante interesante. Hay varios datos que yo desconocía. Una tendencia que hay en casa, y vamos a decirlo así de manera personal, en casa es que muchas veces mamá nos dice, come esto para que no te dé tal, ¿no? Y hay ciertas creencias que muchos utilizamos día a día sin darnos cuenta muchas veces, y nos forma en la manera de pensar, nos hace crecer pensando que hay ciertas comidas que previenen ciertas situaciones. ¿Qué ejemplos encontramos? Algunas mamás mencionan, algunas madres mencionan de que si consume bastante naranja no vas a tener cáncer más adelante, y que es muy bueno. Entonces, ¿será cierto o no de que la naranja tiene este poder? También se dice de que los rabanitos, usar rabanitos, previene, ¿no? Te ayuda a prevenir las enfermedades de los bronquios. También las espinacas, que te hace ser más fortachón. ¿Será verdad ese mito o que si el niño no quiere comer algunas verduras, cuando la mamá le dice, no, come el tomate, come el rabanito, come las beterragas para que tengas más sangre, te vuelvas más rojito? O extracto de alfalfa, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que mi abuela siempre cuando llegaba a su casa me decía, hijito, ven, me decía mi extracto de alfalfa y me daba. Y Esto zanahoria. para que crezca sano y fuerte. Alfalfa y me decía. zanahoria, creo, ¿no? O también la cebolla, el ajo que previene los bronquios o algún tipo de enfermedad. Ah, hablando del ajo, Zaida, he escuchado que si tienes varices o indicios de varices, si te pones el ajo, te frotas, entonces te sana, te cura. No solo el ajo, ¿no? También el llantén, esa plantita, el llantén, que si haces como una tina con llantén. Aquí en el Perú tenemos una infinidad de recetas caseras, y es porque en el Perú la variedad de flora que tenemos, y no solamente en el Perú, en general todo Sudamérica, vamos a ponerlo así, aunque el Perú liderando, gracias a algunas investigaciones, gracias a la Amazonía que tenemos, ¿será eso que permite que en el Perú haya tantas recetas naturales para tanto? Por ejemplo, las abuelitas tienen respuesta para todo, y todas son naturales, y lo más raro es que todo funciona. ¿Qué conocemos? A ver, ¿qué recetas tenemos de la abuelita para la salud? Tomar un caldo de cabeza de pescado, lo que aquí conocemos como un chilcano, con harta manzana, te ayuda, te da inteligencia, ¿no? Algunas personas también dicen que cuando estás sufriendo dolores musculares, si te frotas con geranio, entonces va a pasar. Y hablando de eso de que frotas en la cabeza, en la selva hay un animal llamado el paucar, donde muchas mujeres o muchas abuelitas dicen, creen, piensan que si se comen el seso del paucar, al niño le vuelve más inteligente. ¿Será Claro, cierto también eso? podemos hablar del famoso perro peruano, ¿no? Ese perro sin pelos. Dicen que si tú te duermes con el perrito, te ayuda, ¿no? Te puede sanar. Te quita las enfermedades, ¿no? Te quita las enfermedades, claro. Y la lambida del perro también, la abuelita, cuando tienes una herida, sale la sangre. ¿Qué tipo de abuelita tenían ustedes? Hay unas abuelitas. O sea, yo cuando me cortaba, la abuelita me ponía una venda, a ti te mandaban, anda, hazte la mer. No, eso es en algunas personas. Saben, hay poca asociación,
No se asocia mucho los hábitos con lo que uno come, ¿no? Porque yo hago ejercicios, no necesariamente tengo que comer sano para prevenir. Siempre se está pensando en cómo curar, muy poco en prevenir. Si yo tengo una buena alimentación, pero mi estilo de vida no es adecuado, o viceversa, ¿puedo hablar de prevención o no? Es un complemento, porque si tienes una buena alimentación y no tienes un adecuado nivel de actividad física, entonces quizás no va a surtir tanto efecto, como si fuera en el caso contrario. Y algunos médicos dicen de que debería combinarse las dos actividades, ¿no? ¿Ustedes piensan, que las enfermedades se pueden curar con un cambio de dieta? Es cierto, es cierto. Claro, sí, porque hay muchos alimentos que consumimos en exceso que nos hacen daño, ¿no? Ahora se ven casos de personas de que por tener una mala alimentación han llegado a niveles de obesidad y por ende han tenido este contagio de otras enfermedades, ¿no? También, o sea, la obesidad también tenemos que tener en cuenta que nos ¿Predispone? induce más, claro, Miren, a sufrir problemas el de los peligro de huesos. repente está en que queremos separar al ser humano y olvidamos que el ser humano es un ser integral. Salud, mente, cuerpo y espíritu son cosas que tienen que ir de la mano. Mi salud mental, mi salud espiritual, mi salud social, todo es un todo. Si un área falla, pues exactamente. ¿Cuáles serían los peligros de creer que si como bien o que si tengo solo un buen estilo de vida pero puedo comer cualquier cosa, ¿cuáles son los peligros que eso puede traer? ¿Puede repercutir a nuestra salud en algún momento? ¿Qué ocurre si una persona tiene un buen estilo de vida, hace actividad física, pero consume comida que no es adecuada? Entonces, ¿servirá toda la actividad física que realizó? Hay muchas personas que son vegetarianas y que se exceden a veces en consumen puras frutas, puras verduras, a veces dejan de lado las proteínas como son las carnes y otros alimentos. Tiene problemas de anemia. Pero si incluso. son vegetarianos, no comen carne. Pero muchos no balancean bien Pero la comida. claro, tienes que saber, como quien Combinar. dice, claro, compensar el hecho de que no comas carne. Yo escuché que no necesariamente que las proteínas que tienen la carne, el pollo, también las tienen las menestras. Claro, pero se ven casos de personas que por someterse a dietas extremas de moda, utilizan solo el consumo de frutas o verduras, pero sin embargo no balancean y no hay proteínas en su alimentación y incurren en problemas de anemia. Incluso es correcto hacer ¿Qué eso. pasa si me enfermo, verdad? Y entré a la onda de no, todo lo natural. Vi controversia en sus 2 temporadas pasadas donde se habló bastante de salud, de cambios de hábitos. Y digo, bueno, si me enfermo me voy a curar con hierbitas nomás. No, si tengo un dolor con comida nomás, con ejercicio nomás, esto se va a pasar, no voy a consumir nada químico. ¿Hay peligros en tener esa manera de pensar? ¿Será que la fe también incluye dentro de las curaciones, de sanarse? Pero porque quizás no todas las enfermedades de las que pueden existir o que podemos contraer se pueden curar con plantas, ¿no? Necesariamente alguna vez tendremos que aceptar el hecho de usar medicinas industriales. Claro, ¿qué pasa en el caso de una enfermedad terminal que los tratamientos ya están en el mercado, están Claro. establecidos con antibióticos? ¿Se puede entonces utilizar solo un tratamiento natural que quizás no te va a ayudar? ¿Qué menciona la Biblia? Porque de la Biblia se puede interpretar muchas cosas. Jesús curaba, ¿no? Y él no usaba medicina. Y muchas personas pueden decir, ya, todo es cuestión de mente. Dios, tú cúrame. Y no, qué médico, ni qué médico. Qué medicina, qué cuidado, qué estilo de vida, Señor. Tú cúrame, tú puedes quitarme cualquier enfermedad. Y me centro en eso y al poco obviamente voy a empeorar. O también hay otros extremos, ¿verdad? ¿Qué menciona la Biblia cuando habla de salud, cuando habla de curación, cuando habla de medicina? La Biblia mayormente te da las pautas como para que puedas prevenir la enfermedad a través de una buena alimentación, un buen estilo de vida, y es por eso que muchas personas que tienen alguna creencia religiosa es que muchas veces viven más. Claro, por ejemplo, podemos encontrar en la Biblia lo que debemos y lo que no debemos comer en Claro. Levítico Y hay un 11, texto por ejemplo. bíblico en la Biblia que dice, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nos dice que nos manda a que cuidemos nuestro cuerpo y nos da algunas sugerencias, recomendaciones, como mencionó Juan Carlos, La Biblia- qué debemos comer y qué no debemos comer. La también. Biblia coloca el pecado como el que trae consecuencias, ¿verdad? O sea, la enfermedad como consecuencia del pecado. Pero también hay problemas de legalizar esa situación. Si leemos en la Biblia, encontramos historias especialmente en el Nuevo Testamento en la cual dice, ya, estás enfermo.
pecador, aléjate, aíslate. Y Zaida me decía una frase bastante interesante, Así como que el médico cura y Dios sana. ¿no? Y muchas veces nos centramos solo fe, o solo natural, o solo químico, o bueno, ya me llegó la hora, vamos a morir, ¿no? Y hay tantas posiciones que se pueden tomar. Menos mal, ya está nuestra especialista, nuestra invitada, ya está aquí en estudios. Vamos a irnos a un corte, pero volvemos con 2 bloques llenos de respuestas. No se vayan, esto es Controversia, volvemos en breves momentos. Muy bien, estamos de regreso aquí en Controversia. Estamos tratando el tema de mitos y verdades sobre la prevención de enfermedades. Ya está con nosotros nuestra especialista. La invitada de hoy es la magíster Delcy Turpo, médico especialista en medicina alternativa y complementaria. Doctora, bienvenida al programa. Gracias por la invitación. Usted ha escuchado nuestros 2 bloques anteriores y se han dicho cosas que a mí me han dejado medio perplejo, porque hay bastantes mitos cuando se refiere a la salud. Empecemos hablando sobre el uso de los antibióticos. Ahí empezamos nuestra conversación. ¿En qué momento se usan? ¿Qué son los antibióticos? Bueno, en primer lugar, los antibióticos son un medicamento que debe ser siempre usado bajo prescripción médica. El problema que tenemos en nuestro país, no solo aquí, sino en los demás países, es que tenemos la tendencia a automedicarnos. Cuando uno se automedica, corre el riesgo de producirse una intoxicación, de producir una resistencia bacteriana, porque los antibióticos se utilizan para infecciones bacterianas, y si uno utiliza un antibiótico sin criterio, lo que va a hacer es, puede producir una resistencia, y esa bacteria que es resistente puede contagiar a otras personas y hacerlas resistentes a los tratamientos. Además, también el uso inadecuado de medicamentos hace que uno pueda tener un diagnóstico más demorado de una enfermedad. Por ejemplo, vemos pacientes que presentan un cólico, se automedican y cubren el síntoma que puede ser de una apendicitis, por ejemplo, que necesita cirugía. Entonces es muy importante que la medicación siempre debe ser bajo supervisión médica, excepto de algunos medicamentos que se venden sin receta médica, como algunos analgésicos, pero de preferencia la medicación debe ser prescrita por un especialista. ¿Cuáles son esos tipos? ¿Antibióticos, analgésicos? ¿Qué más hay? Los antibióticos se utilizan para las infecciones bacterianas. El error que tenemos acá es que ni bien empezamos a estornudar, nos automedicamos y tomamos un antibiótico, pero generalmente los resfríos son por infecciones virales. Los virus no se tratan con antibióticos. Entonces ahí tenemos un error al medicarnos inadecuadamente. Acerca de las vacunas, ¿tienen antibióticos también? No, las vacunas no son antibióticos. Las vacunas generalmente son virus vivos o atenuados o muertos que se utilizan para mejorar la respuesta inmune del paciente en cuanto a una enfermedad. ¿Se producen algunas consecuencias dentro de nuestro organismo, unas consecuencias negativas? Hay estudios que se han hecho sobre las vacunas. Algunos estudios dicen que sí pueden causar las vacunas algunos daños, pero no hay estudios concluyentes. Pero dado que vivimos en un país, en una región endémica donde hay muchas enfermedades o donde los niños no están muy bien alimentados, es necesario vacunarlos para evitar que tengan enfermedades y complicaciones graves más adelante. Usted mencionó acerca de los medicamentos que se venden sin receta médica. ¿En qué cantidades puede consumir la persona o puede automedicarse con estos? Bueno, dependiendo de los medicamentos, cuando hablamos de analgésicos, se toman generalmente se toman cada 8 horas o cada 12 horas. Las toxicidades con los medicamentos son a largo plazo, a menos que uno tome una gran cantidad de medicamentos y produzca una toxicidad inmediata, pero el uso prolongado y continuo de medicamentos puede producir alteraciones a largo plazo, como por ejemplo usar muchos analgésicos puede producir gastritis. Entonces a la larga uno va a tener solucionar un problema, va a presentar otro. Justamente con esa última parte que usted menciona, toda la medicina industrializada, que es negocio por sí, se tiene la idea que todos tienen algún side effect, ¿no? un efecto secundario. Me cura esto, me da lo otro. Entonces, para curar esto, tomo esto, pero me va a volver a dar el otro. Y al final entro en un círculo vicioso en el cual empiezo a vivir de pastillas. Dada esta idea, hay muchas personas que optan por lo natural y optan por medicinas hechas en casa, que están en el jardín o en el bosque, o
bueno, usted me entiende, ¿qué hay que tomar en cuenta cuando pensemos en esta alternativa? Bueno, la mayoría de las personas se ve ahora que buscan tratamientos complementarios porque no encuentran en la medicina convencional el resultado que esperan. Entonces, en este caso lo que se hace, se utiliza una medicina que está basada en ciencia, ¿no? Vemos remedios caseros que los podemos encontrar en cualquier periódico, en cualquier revista de la calle, pero hay una medicina que es una medicina basada en ciencia y que es la que utiliza, por ejemplo, el uso de hierbas, que muchas veces está probado científicamente que sí funcionan. Por ejemplo, la aspirina proviene de una planta. La codeína, que se utiliza para el dolor, también proviene de otra planta. O sea, los principios activos que tiene una planta se utilizan también para tratar ciertas enfermedades. Bueno, se dice que la medicina natural no es científica, entonces por ende no vendría a ser confiable. Y hay desconfianza, porque usted menciona, ¿no? Sí hay pruebas, pero ¿dónde? Porque la medicina, o sea, la ciencia publica, ¿no? Un Así estudio debe publicarse y si está publicado hay pruebas. Hay estudios publicados por la Universidad de Yale, de Stanford, de Oxford, sobre medicina complementaria. Hay centros de investigación, incluso acá en Perú hay un centro de medicina complementaria donde se hace investigación en cuanto a los métodos naturales de tratamientos. No estamos hablando de los remedios caseros que uno encuentra o que escucha en la calle, estamos hablando de medicina basada en ciencia, por ejemplo, con el uso de los fitoquímicos que se encuentran en las frutas, que se ha comprobado que cada fruta o cada verdura tiene aproximadamente 300 fitoquímicos o más, de los cuales tienen una acción terapéutica. Estaban hablando hace poco del tomate. El tomate tiene un fitoquímico que se llama licopeno y el licopeno lo que hace es prevenir el cáncer de próstata en los hombres. Fitoterapia, entonces. La fitoterapia utiliza los principios activos de las plantas como medicamentos. Entonces se utiliza, por ejemplo, podemos utilizar la caléndula, que es una planta que tiene propiedades regenerativas de la piel. Si uno lava una herida o unta una herida con una crema basada en caléndula, tiene un efecto regenerador o cicatrizante de la piel. ¿Y en qué momento las personas pueden acudir a la ciencia médica teniendo en cuenta que el uso de las medicinas también es muy bueno? Bueno, hay enfermedades en las que es necesaria utilizar la medicina convencional, por ejemplo, en las enfermedades agudas. Cuando tú tienes una infección por una bacteria, no la vas a curar obviamente con una infusión, necesitas un antibiótico para eliminar esa bacteria. Pero sin embargo hay otras enfermedades en las que se puede hacer uso de la medicina complementaria, por ejemplo, como en las enfermedades crónicas degenerativas relacionadas al estilo de vida, la hipertensión, la gastritis, incluso hasta el cáncer, la diabetes, el sobrepeso, la obesidad, son enfermedades que pueden tratarse con medicina complementaria. ¿Qué vocabulario debemos mantener? Porque nosotros decimos medicina, y cuando hablamos de medicina pensamos en médicos, doctores, gente de blanco. Medicina alternativa, medicina natural. ¿Qué debemos entender de la definición de cada uno? La medicina natural está dentro de lo que es la medicina alternativa y complementaria. La medicina alternativa significa que uno utiliza un método alternativo a un tratamiento convencional. Quiere decir que no vamos a utilizar nada de medicina convencional y solo vamos a utilizar un método alternativo. Y la medicina complementaria es la que combina un método natural con un método convencional. Por ejemplo, en un paciente que tiene cáncer, que está haciendo quimioterapia, complementariamente nosotros le ayudamos con una dieta que le proporciona bastantes suficientes vitaminas, minerales y fitoquímicos que van a ayudar al paciente a recuperarse mejor. Y entonces, ¿cuál es mejor? No podemos hablar de algo que sea mejor o peor, porque la medicina como la conocemos está basada en ciencia. Gracias a la ciencia, gracias a las investigaciones, ahora se conocen tratamientos para enfermedades que antes no se conocían. Antes la gente moría de una neumonía, ahora no, porque hay antibióticos. Por eso no podemos hablar de una medicina que es mejor o peor, sino que lo que debemos hablar es en qué momento podemos hacer uso de una medicina, de un método alternativo o usar un remedio complementariamente. Podemos ver que aquí en el Perú se usa mucho lo que son las cosas esotéricas, ¿no? Ir a los chamanes para que me curen y todas esas cosas. ¿Es un tratamiento efectivo? Eso está dentro de lo que es la medicina tradicional, que tiene que ver con más que todo con costumbres y la cultura de la gente, ¿no? Pero no hay evidencia científica en cuanto a que esos tratamientos funcionen, pero sí, si la gente tiene suficiente fe, se ve que la gente puede mejorar
incluso tomando agua. Ese es el efecto placebo que conocemos en medicina. Yo tengo una pregunta. Siempre se ha dicho que los antibióticos tienen consecuencias secundarias. ¿Y qué hay acerca de las medicinas naturales? ¿También tienen consecuencias secundarias? También, por ejemplo, en el uso de las plantas, pueden tener efectos adversos también. Si uno no hace uso correcto de una planta determinada, puede producir una intoxicación hepática. Entonces, no es tan sencillo como creemos que es. Vemos en el mercado y nos dicen que esto es bueno para esto y tomarlo, no es así. Si hacemos uso incluso de una planta, debe ser supervisado por un especialista. Sí, porque siempre se ha dicho lo natural es bueno, tienes que tomar, y muchas veces veo a personas de que toman plantas, remedios, y al final una de las consecuencias es que miccionan verde, por ejemplo. Bueno, en este caso, tanto como en el uso con medicamentos o con plantas, la idea no es tapar un síntoma. O sea, si uno, por ejemplo, ve una determinada, vamos a tomar por ejemplo el noni, ¿no? Hemos visto, nos han inundado con propaganda del noni que sirve para curar desde el acné hasta el cáncer. Y la gente toma noni noche y día, se siente parcialmente mejor, pero nunca se cura de la enfermedad. Porque esto sucede porque no ha modificado lo que originalmente causa la enfermedad, que está en los hábitos de vida. Si uno no se alimenta correctamente, si uno no descansa suficiente, si uno no tiene un buen estilo de vida, no importa lo que tome, no va a tener buenos resultados. El primer paso es modificar lo que nosotros comemos, que eso es lo que determina cómo somos. Muy bien, aparte de lo que estamos conversando, hay otras tendencias, lo que usted mencionaba, ¿no? El explotar el efecto placebo. Hay terapias que te inundan de ideas como tú puedes, cálmate, todo está en tu interior, tu mente va a dominar la enfermedad, te vas a curar, y hay personas con testimonios que afirman haberse curado con estos métodos. Con esto y más vamos a volver en el siguiente bloque. Esto es Controversia, estamos tratando el tema de mitos y verdades sobre la prevención de enfermedades. No se vayan, volvemos con más. Ya estamos de regreso aquí en Controversia. El tema de hoy ha sido bastante interesante. Estamos hablando sobre mitos y verdades sobre la prevención de enfermedades. En este último bloque está nuevamente nuestra especialista. Ella está contestando a todas nuestras dudas. Empecemos a hablar sobre la alimentación. Básicamente sobre la alimentación como medida de prevención. Hay alimentos que se nos dice, ¿verdad?, previenen enfermedades. ¿Qué alimentos podemos encontrar en este grupo? Hay alimentos que no solo previenen enfermedades, sino también las curan. Hipócrates, el padre de la medicina, nos dejó una frase que decía que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Basado en esta premisa se ha desarrollado todo un área de la medicina complementaria que es la medicina hipocrática. En ella se hace uso de los alimentos como agentes terapéuticos, pero para que el alimento funcione como medicina, el alimento tiene que estar en su estado natural. De lo contrario, un alimento cocido no funciona como medicamento. O sea, nunca hemos visto una persona que se cure comiendo papas fritas o arroz, por ejemplo. Entonces, el problema de nuestra alimentación hoy en día es que está plagada de macronutrientes, alimentos que tienen excesivas calorías, proteínas, grasas y carbohidratos complejos, todo lo que son harinas. Y falta en nuestra alimentación lo que son los micronutrientes, las vitaminas, los minerales, los fitoquímicos y la fibra que encontramos en las frutas y las verduras. Cierto es que la naranja tiene un poder preventivo ante el cáncer. Tiene un poder preventivo porque tiene vitamina C y la vitamina C es un antioxidante potente, pero no podemos utilizar solo la naranja como tratamiento del cáncer. Es un conjunto de todo lo que hacemos. Si nosotros queremos prevenir el cáncer, obviamente tenemos que dejar de comer alimentos que nos van a predisponer a esas enfermedades, como el exceso de grasas, el exceso de harinas, el exceso de azúcar, que hace que nosotros tengamos más predisposición a sufrir enfermedades crónicas. Personas dicen que comer quión, cebollas, ajos, previene el problema de los bronquios. ¿Es cierto esto? Es cierto, porque, por ejemplo, el ajo y la cebolla tienen un fitoquímico que están dentro de la familia de los sulforanos, que cuando uno corta la cebolla y ese olor que tú aspiras, que es característico, tiene un antibiótico que cuando uno lo inhala puede mejorar la tos, incluso a los niños les puede disminuir los ataques de la tos. ¿Eso es antes de o después de también se puede utilizar?
lo ideal es usar los alimentos como prevención. Si uno previene, no va a sufrir la enfermedad, pero una vez que uno ha caído en una enfermedad, también puede usar los alimentos en el momento para curar una enfermedad. ¿Qué es acerca de la leche de vaca? Algunas personas mencionan de que brinda calcio, hace crecer a la persona. Sin embargo, se ha visto en un reportaje de que está descalcificando la leche de vaca a las personas. ¿Cuán cierto es esto? Lo que pasa es que la calidad de la leche ha empeorado, no porque sea un alimento malo, sino en las condiciones en las que ahora se crían a los animales y cómo se los alimenta. Eso ha desmejorado la calidad de la leche. Pero el hecho de que uno se descalcifica es porque uno consume cantidad excesiva de proteínas y sal en la dieta. Por más leche que tomamos, pero si consumimos demasiadas proteínas, vamos a empezar a perder calcio por la orina. No es que la leche nos descalcifique, sino el exceso de proteínas en la alimentación hace que perdamos calcio en la orina. Se dice por allí, ¿no? Hay frases que día a día nos rodean cuando se trata de alimentación, especialmente cuando hablamos el cambiar nuestra dieta, por ejemplo. Hay personas, ¿verdad?, que afirman que toda su vida han comido saludable, han hecho ejercicio, pero se les encuentra enfermas, mientras que en otro lado personas que no tienen un buen estilo de vida, se desbandan en la comida, en la bebida, son personas muchas veces longevas y muchas veces se presenta en personas mayores o inclusive en jóvenes. ¿No es esto algo contrario a lo que estamos hablando? Depende mucho, también tiene que ver mucho la parte genética, la parte de los genes, cuán fuertes son nuestros genes respecto a las enfermedades. De hecho que sí hay estudios que demuestran, por ejemplo, que poblaciones que son vegetarianas viven un promedio de 8 a 9 años más que el resto de la población en general, porque no solo se trata de la alimentación en sí, sino del estilo de vida que tiene la persona, incluso en cuanto a la espiritualidad. Estos estudios han abarcado lo que es la alimentación, el ejercicio y la espiritualidad, y han visto que estas poblaciones de personas vegetarianas viven muchos más años que la población en general. Muchas personas vegetarianas, como usted dice, que pueden vivir mucho más tiempo, pero eso requiere hacer algo porque vemos que muchas personas no compensan el hecho de no usar carne, no lo compensan, comen puras verduras, puras frutas. Es importante también lo que es el equilibrio entre nutrientes, ¿no? Si solo basamos la alimentación en un solo tipo de alimentos, vamos a empezar a tener deficiencias. Por el otro lado, el problema de la mayoría de los vegetarianos es que consumen muchos carbohidratos. En un solo plato, arroz, papa y un tipo de carne vegetal. Son 3 carbohidratos y nada de micronutrientes. Por eso es importante que uno, si va a optar por un estilo de vida saludable, tiene que aprender a equilibrar los alimentos, ¿no? Y sobre todo, ahora se recomienda que el 50% del plato que consumamos, así no seamos vegetarianos, debe ser verduras crudas. Entonces, ¿solo con un estilo de vida sería bueno o también siempre hay que hacer un chequeo general? Lo ideal es hacerse chequeos siempre. Eso es medicina preventiva, hacerse un chequeo anualmente para descartar enfermedades, sobre todo si hay antecedentes de enfermedades crónicas en la familia. Pero si uno tiene un estilo de vida saludable, se alimenta correctamente, hace ejercicio, descansa adecuadamente, se abstiene de sustancias tóxicas, obviamente que las probabilidades de que padezca una enfermedad van a ser menores. Se ven casos de personas que llevan un estilo de vida saludable y una alimentación, por ende una alimentación saludable, sin embargo el estar muy centrados en la preocupación de contraer una enfermedad les hace muchas veces adquirir ello. ¿Tiene que ver la predisposición psicológica? Tiene mucho que ver el estado anímico del paciente con la enfermedad, sí. Las personas que se deprimen, que se estresan, que se preocupan en demasía por su salud, también son las personas que más tendencia tienen a sufrir enfermedades. ¿Qué tan cierto hay? Yo pude haber escuchado que en un país de Sudamérica existe un manantial en una comunidad donde la mayoría es longeva. O sea, dicen que solo el consumir este agua de este manantial hace que las personas vivan muchos años. ¿Qué tan cierto puede ser? Bueno, no es solo consumir el agua, es el hecho de que esa persona camine hacia la fuente y tome agua más frecuentemente hace que tenga mejor salud. El peligro muchas veces está en que decimos, ya, a ti te hizo bien, entonces yo lo consumo, pero a mí no me hace nada, lo dejo. ¿Tú qué haces? Tú haces esto, ya, yo lo voy a hacer, pero a mí no me da el mismo resultado, lo dejo. Y empiezo a buscar, porque la televisión, el internet, las revistas, si uno tiene interés en averiguar, se da cuenta que hay
un montón de posturas, ¿verdad? Un montón de ideas de cómo mejorar mi salud. ¿Qué debo tener yo bien en cuenta cuando esté en una situación de enfermedad? Que esperamos que nadie esté. ¿O qué debo pensar antes de hacer como medida preventiva hacia las enfermedades? Bueno, lo primero que uno tiene que hacer si uno tiene alguna enfermedad es acudir a un especialista. El error que tenemos es que si nos pasó algo y nuestro vecino nos dice que tuvo lo mismo y se curó haciendo tal cosa, hacemos lo mismo y sin embargo no todas las enfermedades son iguales ni todos los cuerpos son iguales. Lo importante es primero acudir a un especialista y determinar qué tipo de tratamiento queremos elegir. Hay, como mencionaba, las opciones de la medicina convencional, tanto como la medicina complementaria, que se pueden usar para beneficio del paciente. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es si tenemos alguna enfermedad, es en primer lugar empezar a comer sanamente. Tenemos que empezar a aprender a alimentarnos correctamente y dejar todas estas sustancias tóxicas que conocemos hoy en día. Nuestra dieta hoy en día está caracterizada por exceso de calorías, exceso de carbohidratos complejos, el pan, el fideo, la pasta, las galletas, el arroz blanco. Tenemos en un solo plato frituras y casi nadie consume frutas y verduras, que es lo que equilibra la alimentación. Entonces debemos sumar alimentación y hábitos. Exactamente. No puedo ponerlos separados porque sería ineficaz. Sería ineficaz. Es como si uno toma un remedio casero, un remedio natural y no modifica su alimentación, no va a tener mucho resultado. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa. Sin duda hemos aprendido mucho sobre nuestra salud. Ella fue la magíster Delcy Turpo, ella es médica especialista en medicina alternativa y complementaria. Ustedes en casa, no se vayan todavía, tenemos un texto que compartir con ustedes. Por favor, Luis. La palabra de Dios nos dice en la tercera carta de San Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Nuevamente encontramos en la Biblia la respuesta a todo. Es increíble cómo la Biblia tiene respuesta para todo. Un gran número de consejos y promesas en la Biblia están destinados a la salud. Y lo interesante es que es a la salud preventiva. Entonces, el deseo de Dios es que tengamos vida y tengamos salud en abundancia. Cuídate, reeduca los hábitos que necesitas reeducar y encuentra en la palabra de Dios las respuestas que pueden cambiar tu vida. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Tenemos que terminar el programa aquí. Queremos hacerles recordar que está a su disposición el curso bíblico La Biblia Habla. Nos escriben un correo y nosotros les haremos llegar el curso. También nos pueden escribir al Facebook, al blog, al Twitter también, para hacer preguntas o para ponerse en contacto con nuestra especialista. No hay tiempo para más. Muchas gracias. Esto fue Controversia. Que me alivie y punto, o me duele acá, ¿qué tomo para que me quite y punto? Siempre estamos tratando de cortar las cosas. Ahora, en el uso de medicamentos hay un riesgo terrible, que es el riesgo de excederse en el uso. ¿Qué peligros puede presentar el excederse en medicamentos? Por ejemplo, en el caso yo conozco casos en que la persona toma pastillas, toma porque se siente mal. ¿Y qué pasa? Ese virus o esa enfermedad con la cual tiene ahí, ya seas inmune a la pastilla, crea resistencia a la... Resistencia, exacto. Claro, también existe el caso de que creas una adicción en tu cuerpo, exacto. ¿no? No puedes vivir sin tomar medicamentos o cosas así. Y si ya sientes unos síntomas, dice, no, tengo que seguir tomando más. Y cuando tomabas una pastilla, claro, ahora tomas 2, 3, porque sientes los síntomas que puede venir más fuerte. Tenemos que tener en cuenta que eso puede desencadenar en una sobredosis, ¿no? Por ejemplo, es el caso de las personas asmáticas que usan los inhaladores. Ellos se hacen demasiado dependientes y muchas personas a veces no sienten nada, pero cuando se acuerdan que no trajeron su inhalador... Cosas se dicen sobre las enfermedades, sobre cómo prevenirlas en especial. Empezamos hablando de los antibióticos, por ejemplo. ¿Qué mitos hay sobre el uso de antibióticos? Por ejemplo, dicen que los antibióticos respecto a la mujer la engordan, ¿no? Porque el grasa que sus componentes hace que
no puedan, ya se quieren engordar. Claro, añadiendo a eso, hay algunos antibióticos utilizados para tratamientos especiales que no solo engordan, sino de que aceleran el nivel hormonal y pueden producir desórdenes endocrinológicos. Antibióticos curan también. ¿Será cierto esto? Cuando usamos antibióticos normalmente esperamos enfermarnos para usarlos o para que el médico lo prescriba, o habrá personas que lo utilizan antes de, a modo de prevención. Por ejemplo, ¿no? Si este antibiótico es para la infección, como yo no quiero que se me infecte nada jamás, de pasadita me adelanto y lo tomo antes, así cuando me pasa algo y estoy preparado. ¿Habrá personas que piensen así? ¿Qué otras posiciones hay? Se ha visto casos de personas que si bien no se anticipan a la enfermedad, pero entonces empiezan a tener esas consecuencias. Añadiendo a eso, hay situaciones de que la persona siente algún dolor o algún malestar, y si no toma un medicamento o un antibiótico, siente de que no va a mejorar, depende tanto. Entonces tendrá que ver alguna influencia psicológica en ello. Ahora, en casa algunos tenemos a la abuelita, y siempre hablamos de la abuelita cuando hablamos de salud, porque la abuelita tiene todas las respuestas. ¿Te duele la cabeza, hijito? Ah, ya, va al jardín, corta algo, te hace el mate y te hace tomar. Sabe a rayos, pero te pasa el dolor de cabeza. ¿Será de repente la medicina natural o otras alternativas mucho mejor que las alternativas que la ciencia médica en medicamentos presenta hoy? Vemos ahora que últimamente, para combatir el hecho de usar las medicinas industriales, por así decirlo, tenemos la medicina oriental, ¿no? Que es una buena alternativa para combatir algunos males. Siempre hemos visto, Caleb, que los antibióticos son buenos por un lado, pero hacen o contrarrestan la enfermedad, pero por otro lado... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Controversia. Hoy tenemos un tema muy especial. Hablaremos sobre los mitos y verdades referente a la prevención de enfermedades. Ya lo saben, no se vayan, iniciamos aquí el programa. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ¿ahora cómo queda? ¿Y usted qué opina? Muy bien, vamos a empezar ya a conversar. Recuerden que pueden contactarnos al Facebook, el blog, el Twitter y también al correo electrónico para poder obtener más información referente a algunas preguntas que de repente no toquemos en el tema. Empecemos a conversar. ¿Nadie le gusta estar enfermo o a alguien le gusta estar enfermo? Que a algunos le gusta sí estar enfermo, porque cuando uno está enfermo... Para no ir a clases, ¿no? Para no ir a clases. O que le traigan la comida en la cama. Pero considerando el malestar, ¿a quién le va a agradar estar enfermo? Muchas... Sí, son muy susceptibles ante algún síntoma que puede no ser correcto. Sienten algo y piensan que es el síntoma de una enfermedad, y por el miedo o temor a que esta enfermedad supuestamente se complique sin saber si la tienen o no, se toman antibióticos, se automedican. E incluso esto puede hacer daño, ¿no? Entonces, ¿será correcto automedicarse? También existen muchas personas que antes de tener la enfermedad siempre optan por consumir estos antibióticos, pero psicológicamente se vuelven a enfermar, y eso ha sucedido en muchos casos. ¿La vacuna será un antibiótico que tenga? Porque utilizamos la vacuna para prevenir también algunas enfermedades. Añadiendo eso de las vacunas, ¿por qué cuando algunas personas se vacunan contraen la enfermedad o presentan algunos síntomas? ¿Por qué se da ello? Vamos a hablar un poquito ahora de los excesos, porque el tema de antibióticos personalmente no es un tema que muchos manejemos, ¿verdad? Normalmente nos preocupamos de nuestra salud, especialmente solo cuando estamos enfermos. Nadie piensa en prevención o solamente nos preocupamos, oh, me siento mal, voy al médico, deme una pastilla.